Pues van a recibir su palabra ahí en su saloncito que está siendo habilitado para ustedes. Vayan saliendo los adolescentes en el nombre de Jesús, pero salgan glorificando el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, prepare su Biblia, prepare su cuaderno, su pluma, pero sobre todo prepare su corazón. El Señor tiene provisión para nosotros. Amén. Y pues mientras se está preparando, hermano, reciba saludos del pastor Daniel Rubalcaba, de su pastor. Pues él ha estado ahorita en este momento muy ocupado haciendo trabajo para la obra del Señor. Y nosotros pues en este momento estamos tratando de hacer el trabajo aquí en la Ciudad de México. Y yo sí quisiera, antes de empezar, hermanos, a hablar la palabra, yo sí quisiera que usted pues incline su rostro y oremos por el pastor. Amén. ¿Sí quiere ayudarme a orar por el pastor? Bueno, con alegría, hermano, no se ponga triste. El pastor no se ha ido. El pastor el próximo domingo ya va a estar con nosotros. Amén. ¿Sí? Con alegría, incline su rostro. Bendito Dios. En estos momentos, Señor, elevamos nuestra oración hasta tu presencia, Señor, exaltándote, levantando tu nombre y creyendo que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te suplicamos en este momento que tú bendigas la vida de nuestro pastor Daniel, de su esposa, de sus hijos. Que en este momento, ahí donde está, Padre, se manifieste tu presencia rodeándolo, fortaleciéndolo, hablándole a su oído, Señor. Haz misericordia en su vida, Padre. Haz misericordia en toda su familia. Ten presente, Señor, su oración. Escúchala y háblale a su corazón. Te suplicamos que en su venida, cuando Él regrese a este lugar, a esta ciudad, tú lo guardes en su trayecto. Por favor, Señor, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar, hermano. Sea bendito el nombre del Señor. Bueno, nuestro tema, hermanos, se llama, a propósito de lo que se está celebrando en todo el mundo, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. ¿Quién cree que Cristo ha resucitado? Amén. ¿Sí lo cree, hermano? ¿Está seguro o nada más lo declara con su boca? Porque acuérdese que cuando nosotros hablamos las cosas tenemos que creerlas. Porque si nada más hacemos declaraciones así, pues esas declaraciones no tienen ningún valor, ningún poder, nada, hermano. Si usted lo cree en su corazón, lo que usted diga, hermano, creyéndole en su corazón, basado en la palabra, hermano, va a ser edificante para su vida, lo que usted diga. ¿Usted cree que Jesucristo ha resucitado? Porque fíjese, hermano, que allá afuera, y también algunas personas que nos visitan, todavía tienen a Cristo, lo tienen ahí crucificado. Está ahí colgado en la pared. Es más, algunos lo han pintado, crucificado, y lo tienen en grande. Y me ha tocado ver, hermanos, unos Cristos, y digo Cristos porque así los llaman ellos, crucificados en una madera muy bonita, que son hasta cierto punto como de arte, ¿verdad? Muy bonitos, y creo que ocupa más espacio ese Cristo ahí en su casa que los demás muebles, hermanos. Pero las demás personas creen que esos Cristos que ellos tienen ahí colgados y todavía crucificados, esos los van a salvar, y están muy equivocadas. Nosotros tenemos en este momento la obligación de conocer, hermanos, qué sucedió exactamente ese día de la resurrección. Así que vamos a la palabra y yo les pido que vayamos al libro de Job. Amén. Si estamos viendo, vamos a ver Job 19:25. Si usted trajo su Biblia, aunque esté en la pantalla, consúltelo, hermano, voy a dar tiempo. Job 19:25. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios.
Bueno, así dice la palabra del Señor. Yo sé, lean conmigo, hermanos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Otra vez, hermanos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Bueno, pues vamos a empezar con esto, hermanos, y yo quiero orar para que esta palabra sea de edificación para nuestra vida, hermanos. Cierre sus ojos. Bendito Dios, nos preparamos en este momento para recibir ese alimento que tú tienes, que has estado preparando durante toda la semana para cada uno de mis hermanos y para mí, Señor. Te suplico en el nombre de mi Señor Jesucristo, que cada una de las palabras que sean dichas en este lugar, Señor, vengan directamente de tu corazón, de la palabra escrita. Que sea el escrito está, el que se anide en el corazón de mis hermanos y que ellos, Señor, con toda solicitud puedan llegar a su casa, consultar sus escrituras y a ver, Señor, si lo que aquí se habló es palabra de Dios. Padre, bendíceles. Graba con fuego en su corazón, con fuego del Espíritu Santo, cada palabra que tú has dictado, Señor, para que en cuanto nosotros podamos, Señor, seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Gracias te doy por cada hermano, por cada hermana que tú has traído a este lugar. Bendícelos abundantemente. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Estamos hablando de una frase que Job, si ubicamos a Job, hermanos, lo vamos a ubicar en un libro que está un poquito antes de los Salmos, pero que este libro se escribió de la vida de Job desde los primeros tiempos, hermanos. Hablando de esta manera, estamos hablando a la par del Pentateuco, hermanos. De tal manera que es un libro muy antiguo. La vida de Job es muy antigua. Es de las primeras vidas de las cuales tenemos razón nosotros. Mas sin embargo, la declaración que hace Job es tremenda para nuestra vida y de mucho peso para nosotros, hermanos. Porque pasamos nosotros por las calles de cualquier colonia y en esta fecha vemos letreros en las casas donde dice resucitó o donde dice Cristo no ha muerto, ha resucitado, o nada más dice ha resucitado. Y cuando tú te acercas a esa persona y le preguntas cuál es la razón de ese letrero que puso, hermanos, nos dice, es que nos lo dijo el Padrecito en la iglesia. Y a veces, hermanos, resulta vergonzoso para nosotros porque conocemos las Escrituras y nosotros no lo declaramos. ¿Sabe por qué no lo declaramos? Porque a lo mejor existe alguna duda dentro de nuestro corazón. Es increíble que a veces nos demos cuenta cómo algunas personas hacen declaraciones sin conocer esas declaraciones, sin saber y sin fundamentarlo en la palabra. Nada más porque alguien se lo dijo. Y de la misma manera puede decir que Cristo vive y puede decir que Buda vive. O sea, puede decir las dos cosas al mismo tiempo. Y puede decir que otra persona vive y que otro santo vive y puede decir que, etcétera, algún profeta vive. ¿Por qué? Porque el no leer las Escrituras nos lleva a nosotros, hermanos, a cometer errores y a creernos de lo que no es. La Biblia nos dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento viene de la bendita palabra de Dios. La declaración de Job en esos momentos de aflicción fue contundente y muy clara. Aunque su situación era desesperante, él solo veía el rostro del Señor como vivo y como su Redentor. ¿Cómo ves tú, hermano? ¿Y cómo veo yo el rostro de Jesucristo? La Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el unigénito de la creación. ¿Cómo está en tu corazón Dios, hermanos? ¿Cómo está Cristo? ¿Está vivo o ya se murió? Porque en una ocasión, hermanos,
Yo estaba pues pequeño en el Evangelio y estaba yo muy triste porque me habían robado mi carro. Yo tenía como cerca de un año de haber conocido al Señor. Y de repente vi al pastor en ese tiempo, no el pastor Daniel, sino otro pastor. Lo vi que venía y dije, me va a consolar, porque yo estaba triste, casi a punto de llorar. Me robaron mi bochito, hermanos, un bochito blanco, mi primer carro. Salí de mi primaria donde yo trabajaba y lo busqué y no lo hallé y dije, ay Dios, el Señor no arrebata los carros, nada más a la gente. Y no estaba, hermanos, y me puse muy tenso, fui con mi esposa, estaba yo blanco como la cera, ¿verdad? O como la leche, o no sé cómo estaba, porque dice mi esposa que no tenía color. Y dice que me vio así como con ganas de llorar y me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿O qué? Le digo, no, se robaron el bochito. Dice, bueno, dice. Pues era una carcachita, hermanos, no había por qué estar tan triste, hermanos. Entonces yo veía yo ese pastor que venía, se llamaba Polo. Digo su nombre porque ya falleció, ya está con el Señor, ya durmió, ¿verdad? Y se me queda mirando así y ve, y yo le estiro la mano y yo le quería dar los brazos para que me abrazara, ¿no? Y me dice, ¿qué? ¿Qué te pasa? Y le digo, Polo, me robaron mi carro. Dice, yo pensé que se había muerto el Señor. Así me contestó él. Y después me explicó, hermanos. Me explicó esto de la resurrección. Porque si Cristo vive, hermanos, tenemos esperanza. Si Cristo vive, hermanos, tenemos solución. Si Cristo vive, hermanos, estamos bien. Si Cristo vive, no hay ningún problema sobre nuestra vida. Él es lo más hermoso que nos ha ocurrido. Amén, hermanos. Déselo fuerte porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Alabado sea tu nombre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Aleluya. Job decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. El tiempo que vivía Job no mostraba buena cara para su vida. Más bien Job estaba muriendo y además despojado de todo, al haber perdido todo, hasta su mujer, hermanos. Todavía no la perdía, pero su mujer, ¿qué creen que le dijo? Si es que no han leído la escritura. Le dice, esto está en Job 2, 8, 9 y 10. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Fíjense lo que le dijo. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así le dijo su mujer. Y obviamente estamos hablando de un Job que no solamente él alababa a Dios, que no solamente él adoraba a Dios, también su familia, hermanos. Pero ¿cuál era la condición de Job? Si todos hemos leído esa parte, nos damos cuenta que se le acabó su dinero, se le acabó su familia, sus hijos, se le acabaron sus ovejas, todas sus riquezas, todo se le acabó. Y para colmo de males, hermanos, una sarna, pero molesta. ¿Sí saben lo que es la sarna, hermanos? ¿Sí? ¿Saben cómo se manifiesta? Hermanos, empieza a haber una comezón. Ya empezaron a rascarse, ¿verdad, hermanos? Empieza a haber una comezón por todo el cuerpo, hermanos, y no se te quita la comezón con nada, hermanos. Qué sarampión, ni qué viruela, ni nada. Es algo tremendo, hermanos, la sarna. Bueno, pues eso le dio a Job, aparte de haber perdido todo. Mas sin embargo, Job, que conocía a Dios, que amaba a Dios, dijo, yo sé que mi Redentor vive. No se le olvidó. Es lo que no se nos debe de olvidar a nosotros, hermanos. ¿No tienes dinero? ¿Estás enfermo? ¿Se te murió un familiar? ¿Perdiste tu casa? ¿Te echaron del departamento donde vives? Siéntete ahí con todas tus cosas amontonadas ahí en la calle. O cómete ese bolillo con un chile en vinagre porque no tienes para más. Y sonríele a Dios y dile, yo sé que mi Redentor vive. Y disfruta de la presencia de Dios, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Bendito sea Él. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Padre. Entonces, cuando habló así su mujer,
de Job, le dice él, le contesta, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Fíjense lo que le dijo. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué es lo que estaba diciendo Job en ese momento? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y qué decimos hoy nosotros? Yo sé que Cristo vive. Yo sé que Cristo vive. Diga usted, hermano, yo sé que Cristo vive, porque Él ha resucitado. Amén. Bendito sea, Señor. En nuestro tiempo, el decir que Cristo vive nos lleva a creer, pero no creer por creer. No creer porque nos lo dijo el pastor, porque nos lo contó el padrecito, o porque nos dijo el hermano de al lado. Creer, hermano, porque está en las Escrituras y porque hay pruebas irrefutables de que Jesucristo, nuestro Redentor, de verdad resucitó. Y vamos a las pruebas, hermanos. Vamos a hablar la palabra, hermanos, que son nuestras pruebas, las cuales nosotros no podemos refutar con nada, hermanos. Porque su muerte y su resurrección fue anunciada. Desde antes de que sucediera, fue anunciada. Vean, vamos a Lucas 18, 31 y 34. En el Nuevo Testamento. Usted me gana porque ahí la tiene, ¿verdad? La electrónica ahí arriba. ¿Ya lo tiene? 18, 31 y 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, lo matarán, mas al tercer día resucitará. Si se dan cuenta, lo primero que les dice Jesús es que se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús les estaba asegurando que lo que está escrito en la palabra se cumple. Y les estaba avisando lo que se iba a cumplir. ¿Qué se iba a cumplir? Que sería entregado a los gentiles. Y al leer las Escrituras nos damos cuenta que fue así, fue entregado. Que sería escarnecido. Hermanos, por estos tiempos hay muchas películas que nos ilustran la Escritura. Algunas están totalmente torcidas, tengan mucho cuidado. Pero hay otras, hermanos, que nos muestran lo básico, lo importante. Nos muestran de qué manera, fíjense, de qué manera fue escarnecido nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que a mí me da por hablar esto, hermanos, yo quisiera que cada uno de nosotros pudiera entender cómo fue posible que nuestro Señor Jesucristo dijera: yo lo hago. Si Él sabía lo que le iban a hacer. Cuando Él dijo: yo lo hago, Él sabía cómo lo iban a escarnecer, cómo se iban a burlar de Él, cómo lo iban a escupir. Él sabía cómo le iban a jalar la barba. Él sabía cómo iban a hacer ese látigo especial para lanzarlo y a través de ese enredar del látigo desbaratar su carne. Escúcheme bien, desbaratar su carne. No es como el famoso Cristo de Iztapalapa cada año, que le pegan y ya lleva marcado ahí con tinta los golpes, hermanos. Eso es una obra de teatro, hermanos, donde la gente se divierte y la gente ve un espectáculo. Pero eso no fue cierto. Así como está ahí, no es. Los historiadores que ustedes pueden consultar, por ejemplo, como Josefo, hablan de que ese látigo se enterraba en la carne y rasgaba totalmente la carne, produciendo una hemorragia tan tremenda
A tal grado que el Señor Jesucristo, hermano, perdió vigor, perdió fuerza y no pudo cargar la cruz, hermanos. Y tuvo que ayudarle a una persona. ¿Por qué no pudo? Porque se deshidrató, porque fue perdiendo su sangre, hermano. Porque Él tenía que derramar esa sangre por nosotros. Fue por usted y fue por mí, hermanos. Y lo más triste de todo esto es que hasta el momento nuestro pecado que cometemos a diario, hermanos, nuestro pecado que cometemos a diario lo sigue latigando, lo sigue golpeando. Es como puñetazo tras puñetazo en su rostro, hermanos. Es triste que nosotros sepamos que todo eso que aparentemente el Señor Jesucristo sufrió hace más de 2000 años, sigue padeciendo o sigue formándose todavía en el corazón. Porque nosotros, hermanos, sabemos que el pecado fue su cruz de Él y seguimos pecando. Y lo peor de todo es que no queremos darnos cuenta, hermanos, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No nos damos cuenta y seguimos mintiendo y seguimos robando y seguimos inventando cosas, pensando mal, hermanos. Y cada vez que lo hacemos es como si le dijéramos al Señor Jesucristo: no fue suficiente, Señor, vuelve a subir a la cruz. Una y otra vez los discípulos fueron avisados, pero esta palabra les fue encubierta y no entendían lo que les decía. Ahí mismo en Lucas 18:34 vamos a ver. Lucas 18:34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. El Señor Jesucristo les hablaba, les avisaba, pero les era encubierta, hermanos, porque no le entendían. Tanto no le entendían que cuando Él fue apresado, Él les decía que era necesario que esto pasara. Cuando Él fue apresado, hubo uno entre los discípulos que quiso defenderlo y le cortó una oreja a una persona, queriéndole mochar la cabeza, le cortó una oreja. Y esta persona ya se le había dicho, ¿se acuerdan de quién era? Pedro. Ya se le había dicho varias veces, el Señor lo anunció, que esto era necesario que ocurriera. Pero no lo entendieron, no lo comprendieron. Y en estos días, hermanos, nosotros no entendemos, no comprendemos que fue necesario eso para que nosotros no pasáramos por la muerte, hermanos. Mas sin embargo estamos expuestos a la muerte por el pecado que diario estamos cometiendo nosotros. Vamos a Lucas 9:22, hermanos. Estamos en el mismo libro de Lucas, Lucas 9:22. Bendito sea el Señor. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Otra vez la anunciación. Analizando la escritura nos damos cuenta que esto pasó, hermanos. Fue desechado por todos, hermanos. Aquellos que lo proclamaron un tiempo antes, el famoso Domingo de Ramos, cuando tenían sus mantos, ¿verdad? Cuando le abrían paso al Señor que iba montado en un asna y gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David. Cuando le daban gloria y honra, cuando estaban en ese momento creyendo que había llegado el que los iba a libertar del yugo romano, esos mismos lo crucificaron. Esos mismos gritaban: crucificadle, crucificadle. Esos mismos, como hoy en día, a través del pecado, hermanos, vuelven a gritarle: crucifícale, crucifícale. Cada vez que peca uno, crucifícale, crucifícale. Son los mismos. El tiempo pasado de aquel tiempo no es
diferente a este, hermanos. Es el mismo. Crucifícale. Porque si entendemos el significado de la cruz, hermanos, nos vamos a dar cuenta que en aquel tiempo todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Y yo no puedo entender, no cabe en mi entendimiento tan pobre, hermanos, que pueda ser maldito nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser nuestro redentor así? Pero Él se hizo maldito por nosotros, porque los malditos deberíamos de ser los que pecamos, hermanos. Es increíble. Si usted puede entenderlo, hermanos, explíquemelo. Yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que quepa tanto amor en un ser tan hermoso y tan bello? ¿De qué magnitud es ese amor que, sabiendo lo que somos, hermanos, Él entregó su vida? Sabiendo lo que es usted, lo que soy yo, hermano, entregó su vida. Es como si hubiera dicho: doy mi vida por Samuel, doy mi vida por Jesús, doy mi vida por Pablo, por Juan, doy mi vida. No importa que sean esto, que sean aquello, que sean aquello. Y le alabamos y le adoramos y al rato volvemos a lo mismo. No importó. Era tal el amor de Él que Él se entregó por nosotros. ¿En dónde está ese amor, hermanos? ¿De qué magnitud era? No lo comprendo, mas sin embargo lo estoy disfrutando junto con ustedes. Amén. La Biblia nos dice claramente cómo era ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quería que nos perdiéramos, hermanos. Él quería que tuviéramos vida eterna con Él en los lugares celestiales. ¿Por qué era necesario, hermanos? En Lucas 9:22 dice que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Bueno, está claro. Porque el mundo estaba y está actualmente lleno de pecado. Y el pecado produce muerte. El mundo estaba condenado a morir. Y solo Cristo podía morir en nuestro lugar, pues siendo sin mancha, podía dar su vida por nosotros y después resucitar. En Él no opera la muerte, porque solo muere el que hace pecado. Y Él es puro y sin mancha, ya que la palabra dice, y vamos a Romanos 6:23, aunque ya se lo sepan, busquemos Romanos 6:23, hermanos. Es una palabra que prácticamente la tenemos en la cabecera todos los días, que no debe faltar en nuestro andar diario, hermanos, porque de ello depende nuestra vida en el Señor. Romanos 6:23 dice: porque si tiene ahí un colorcito, por favor, subráyelo, póngale una listita ahí, un separador ahí. ¿Qué dice? Ayúdenme, hermanos. Fuerte, hermano. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, todo aquel que peca merece la muerte. Entonces, sin Cristo merecemos la muerte, hermanos. Si usted en este momento vino a esta iglesia y no conoce a Cristo y no le ha invitado a su corazón y no le ha dicho que sea el dueño y Señor de su vida, entonces usted, hermano, está en peligro de muerte. Porque la paga del pecado es muerte, y el pecado que nosotros cometemos todos los días nos lleva irremisiblemente a la muerte. Pero ¿por qué estamos en la pregunta? ¿Por qué era necesario? Porque el mundo está lleno de pecado y porque entonces el mundo estaba condenado a morir. Y era necesario porque solamente Él, que no tenía pecado, podía dar su vida en lugar de nosotros. Hermanos, si nosotros somos pecadores, entonces, y el pecado merece la horca, nosotros tenemos que estar en la horca. Pero Dios dijo: no, ahí está mi hijo. Y puso a su hijo, y Él murió por nosotros. Si usted lo entiende, nos quedamos perplejos totalmente, hermanos. Porque vamos a la muerte, vamos a la horca, vamos a la guillotina, vamos a lo que se llame muerte. Pero ya cuando llegamos, ahí está el Señor Jesucristo, crucificado, atravesado, golpeado, vituperado, hermanos.
Ahí está el Señor Jesucristo derramando su sangre. Ahí está muriendo por nosotros. Isaías narra cómo Cristo llevó todo nuestro pecado, hermanos. Vamos a Isaías 53, 4 al 7. Volvamos a abrir la Biblia, hermanos. Aunque esté ahí, nada más corroboren que no se equivocaron. Isaías 53, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. 53, 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Si hacemos una lista de todos los pecados que hay en el mundo y empezamos a tachar los pecados que nosotros continuamente cometemos o que cometimos anteriormente, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo murió por esos pecados. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cuando dice en el 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nos está diciendo la palabra que Él se puso en nuestro lugar, hermano. Y luego más adelante dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones son nuestra desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A la palabra, a los estatutos de Dios, a lo que Él nos dice que hagamos, a lo que Él nos dice que es bueno, que le agrada, que quiere que hagamos. Él murió por lo que hicimos y por lo que estamos haciendo, hermanos. Y lo peor de todo es que angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Dice la Biblia que el Señor, mientras estuvo en la cruz, puso su rostro como de pedernal. Nosotros apenas tenemos una aflicción y empezamos a gritar, Señor, Señor, ayúdame. Ya estamos gritando. Ahora que estoy en el hospital, de repente oigo gritos. ¡Ay! Hermanos, lamentos como de espanto, hermanos, algo terrible. Pero esa persona le está doliendo o se está muriendo. Y así somos todos nosotros. Nos quejamos a la primera, hermanos. Cuando los dolores que el Señor Jesucristo tuvo en la cruz fueron tremendos, hermanos. Mas sin embargo dice la Biblia que Él no abrió su boca. Y al término de ese sacrificio, hermanos, Él lo que dijo fue algo asombroso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Intercediendo por usted y por mí. Hermano Jesús, pero yo no estuve ahí. Yo no era un romano, yo no era un hebreo, yo no era ninguno de los que estaban ahí. La palabra dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones, por su rebelión de usted y por la mía, hermanos. Por nuestras desobediencias, por nuestros pecados. Entonces, ¿sí estaba usted ahí, hermano? Ahí estaba yo. Job decía, volvemos a Job, yo sé que mi Redentor vive. Nosotros deberíamos decir, Cristo vive. ¿Por qué vive? Porque ha resucitado. Nuestro Redentor vive porque ha resucitado. ¿Entiende esto, hermano? Él murió por nosotros, pero eso no tendría ningún valor en este tiempo ni en el tiempo posterior, hermanos, si Él no hubiera resucitado. Hubiera sido un maestro más que mataron,
pero Él resucitó. Muchos adoran a Buda, otros adoran a Mahoma, otros adoran a no sé cuántos por ahí, hermanos. Pero hay una tumba de cada uno de ellos. Algunas personas se han afanado, arqueólogos, historiadores, cineastas, se han afanado por presentar la resurrección de Cristo como una farsa. Y esas películas que ustedes de repente ven, hermanos, donde presentan supuestamente la tumba del Señor Jesucristo. Hermanos, desde la Escritura, la tumba está vacía. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día, como dice la Escritura. El Señor Jesucristo no está muerto, está vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué no le da gloria al Señor, hermano? Bendito seas, Padre. Santo eres, Padre. Aleluya. De acuerdo a lo que hemos dicho, hermanos, podemos decir y asegurar claramente, hermanos, por la palabra que hemos leído, que la muerte no pudo retener a Jesús. En estos tiempos, muchos de nosotros que estamos aquí hemos vivido tiempos de muerte con nuestros familiares. Porque es algo que tiene que ocurrir, hermanos. Usted y yo en cualquier momento vamos a partir con el Señor, vamos a dormir con el Señor. Algunos se nos ha muerto la mamá, el hermano, el hijo, el papá, y hemos tenido que ir a los panteones, estar en el velorio. Y en algunos casos, hermanos, pues ver desde lejecitos el rosario que le rezan a los muertitos. Y no nos gusta. ¿O sí les gusta eso? Es algo doloroso, algo triste. Porque se muere la persona, la meten en una bolsa, luego la meten en una caja, luego se hace la velación, se vela, y luego en la religión popular se le hace un rosario y hacen un montón de cosas que están ahí, mi hermano, como tallando la herida, como recordándonos, ya se fue, ya no está, te duele, llora. Es doloroso, hermanos. Mas sin embargo, con nuestro Señor Jesucristo no pasó, porque la muerte no lo retuvo, hermanos. No pudo retenerlo. ¿Por qué no pudo retenerlo la muerte? Porque el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Primero, porque así lo había dicho la palabra, porque así estaba profetizado. Y segundo, porque no existía pecado en Él. No había pecado en Jesucristo, hermanos. Y si no había pecado, entonces no opera la palabra que dice: la paga del pecado es muerte. Él no podía morir, Él tenía que vivir porque no había pecado en Él. El Señor Jesucristo era inocente. Ciertamente sabemos que Él murió por nuestros pecados, que Él cargó nuestros pecados, pero no eran de Él, eran de usted y de mí, hermano. Él era inocente, por eso la muerte no lo pudo retener, hermanos. Cristo resucitó porque Él es la resurrección, hermanos. Juan 11:25, vamos rápidamente a Juan 11:25. ¿Ya se cansó, hermano? Se pusieron muy solemnes, muy serios, No hagan eso, hermanos, porque estamos haciendo una fiesta el día de hoy. Juan 11:25. ¿Ya lo tiene? Le dijo Jesús. Estamos hablando de la resurrección, y en este momento, en esta parte de la Biblia, es una fracción de cuando el Señor Jesucristo fue a resucitar a Lázaro. Le dijo Jesús: yo soy, lea conmigo, hermano, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hermano, ¿crees esto? Hermano, ¿crees esto? Cristo es la resurrección y la vida, hermano. Él no puede morir. Él es la vida, hermano. Bendito seas, Padre.
Santo eres, Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo no puede morir? Porque Él es la vida. Cristo es la vida, hermano. Por eso no puede morir. Él es el que le dio vida a usted, el que me dio vida a mí. Él es el que le da vida a todos los vivientes. Él fue el que sopló aliento de vida a Adán. Juan 14:6. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Cuando inclinan su rostro buscándole la Biblia, hermanos, quiero ponerme a correr, a saltar y echar maromas de gusto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque luego a veces lo tenemos ahí en la pantalla y es bueno tenerlo ahí en la pantalla, pero es mejor abrir la escritura, ¿sabe? Empieza usted a abrir su tesoro, a descubrir un tesoro, y cada vez que saca usted un texto de ahí, leído de ahí, está usted sacando monedas, collares, coronas, todo de oro, hermanos. La Biblia es oro para nosotros, oro molido. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad, lea, hermano, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es Jesucristo? La vida. ¿Puede morir el Señor Jesucristo? No puede morir. Él es la vida, hermanos. Amén. Ahora, con esto que acabamos de leer, también podemos asegurar que Cristo no puede morir porque Cristo vino a traer vida. Vamos a Juan 10:10. Juan 10:10. Bendito sea, Señor. ¿Qué dice la Biblia ahí, hermano? Lea conmigo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alabado sea su nombre, porque Él es vida, hermano. Él está vivo, Él no está muerto. Cristo, bendito seas. Gloria a ti, Señor. Y es sorprendente, hermanos, porque esta partecita que estamos tratando, ¿por qué el Señor no puede morir?, está en Mateo 22:32. Vamos a Mateo 22:32. Aleluya. Tenemos que llegar al punto en la Biblia, hermanos, cuando estemos leyendo la Biblia, que cuando busquemos un texto, abramos la Biblia y ahí esté, hermanos. ¿Sí? Ahí esté, porque eso nos va a llenar de gozo, hermanos. 22:32. Gloria al Señor. Creo que no está aquí, hermanos. Bueno, buscaba otro texto, hermanos. Buscaba el texto que dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Ahí se lo dejo de tarea. Mateo 22:32. Ah, sí, gloria al Señor. Leámoslo todos, ¿sí, hermanos? Yo soy el Dios de Abraham, pero todos, hermano, a ver otra vez, todos juntos. A ver, todos juntos. 1, 2, 3. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito seas. Sí, Señor. Tú eres un Dios de vivos. Goces, hermano, porque ese es su Dios, el Dios de los vivos, y usted está vivo porque Él murió por usted. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué hizo en mí la muerte y resurrección de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo en usted? ¿Qué hizo en mí? La resurrección de nuestro Señor, de acuerdo a la Escritura, fue la aceptación de su sacrificio. ¿Por qué, hermanos? Porque si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, su sacrificio hubiera sido un sacrificio más de tantos que se han hecho por donde quiera. Acuérdense que cómo murió Esteban, cómo murió Pedro y cómo han muerto tantas personas por el Evangelio. Mas sin embargo ellos no han resucitado. Ellos son parte del libro de los Hechos,
son parte del apostolado del Señor. Entonces, de acuerdo a la Escritura, fue la aceptación de su sacrificio. Y vean, por la resurrección del Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos, fue dada evidencia de que había soportado plenamente el castigo que era debido a la culpa humana. Porque la palabra en Ezequiel 18:4, no lo busque nada más, oiga, Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Teníamos que morir, pero como fue aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya no vamos a morir. Y por lo tanto, como el Señor Jesucristo permitió que lo mataran, entonces Él tampoco ya no muere, porque pagó el sacrificio, hermanos. Murió, pero como tenía poder para resucitar, entonces ya está libre de esa deuda Él también. Estamos libres nosotros y Él está libre. Más adelante me van a ir entendiendo todo esto. Jesús está en el lugar del pecador y muere. Y cuando ha hecho eso, no se puede demandar nada más de Él, pues quien está muerto es libre de la ley. Ahora se lo voy a explicar con bolitas y palitos. Si usted va a un banco cualquiera, hermanos, y le dan un préstamo por 100,000 pesos, por ejemplo, y cada mes le llega su estado de cuenta y tiene que pagar 2,000, 3,000, 4,000, 6,000 pesos cada mes, y si no los paga, le hablan por teléfono, lo van a buscar, inclusive lo van a amenazar porque le van a quitar sus cosas, ¿no? A embargar. Así es, ¿verdad? Así funciona el sistema, ¿verdad? Pidió un préstamo, usted debe dinero, pero si usted se muere, ya no se lo pueden cobrar. Si usted se muere, hermano, deuda saldada. Si el Señor Jesucristo muere por nuestros pecados, usted ya no debe. ¿Por qué se está acordando de que le pegó al vecino de al lado hace 20 años? ¿Usted ya le pidió perdón al Señor? ¿Ya le pidió perdón por haberle pegado? Ya no lo debe. El Señor ya pagó por eso. Si usted era un borracho que agarraba la botella o agarraba la jarra, porque unos agarran la botella, otros la copa y otros la jarra, eso ya está tremendo. Y hay unos que no se agarran la jarra, agarran el cartón y ahí van caminando, hermanos, con su cartón. Y hay otros que todavía van al estadio y se echan su gorrita con sus botellas de este lado y su manguerita, y ahí le están, ya ni siquiera le están moviendo la mano, ahí nomás le van chupe y chupe, hermanos. ¿Sí o no? Así le hacen. Pero ya le pidió perdón al Señor. Por la gorrita ya le pidió perdón. Hermano, no se haga así, y así le hacía. Bueno, los que no le hicieron, gloria a Dios. Pero los que sí le hicieron, hermanos, ya le pidieron perdón al Señor. Pues ya no se acuerden de eso. Y el Señor ya pagó por eso. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un Redentor, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesús se resucitó de los muertos, después de haber muerto, había pagado totalmente el castigo que era debido a la justicia. Su nueva vida era una vida libre de castigo, libre de responsabilidad. Ustedes, hermanos, y yo estamos libres de los reclamos de la ley, porque Jesús estuvo en nuestro lugar, porque todo lo que hicimos, hermanos, el Señor lo pagó ahí. Por eso estamos tranquilos. ¿O no está usted tranquilo, hermano? ¿O usted se siente preocupado porque en su historia por allá hay algo negro, oscuro, que usted pues todavía le está agarrando ahí la mente, ¿verdad? No se preocupe, pídale perdón al Señor, arrepiéntase, hermano, propóngase no hacerlo ya otra vez y póngalo en manos del Señor Jesucristo y disfrute de la salvación que el Señor le da. En el libro de Juan dice: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. ¿Sí? Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la palabra, hermanos. ¿Para qué seguir cargando eso? Cuando usted empiece a platicar con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con el que sea,
platiquen de lo actual, hagan planes, sueñen, hermanos, pero no se acuerden de lo que pasó. Es que tú me dijiste, es que tú me viste, es que tú me pateaste. No, hermano, no se acuerde de eso. Si ya se pidieron perdón, ya olvídelo, hermano. El perdón es pasar por alto la falta. Y eso significa, hermanos, olvidarlo. Y si no puede, dígale al Señor: sana mi herida. No lo puedo olvidar, sáname, Señor. Porque eso puede producir raíz de amargura. Y nada que tenga amargura puede entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Lo va a hacer, hermano? Perdone. Porque si usted no perdona, tampoco el Señor lo va a perdonar, dice la palabra. Ahora, hermano, tanto el pecador como la fianza, que en este caso, usted pecador y Jesucristo la fianza. Porque cuando usted va, o usted no, otra persona, que lo llevan a un juzgado y lo encontraron agarrando un carro, ¿verdad? Estaba robando un tapón o el carro completo. ¿Sabes? Lo agarraron. Y entonces llegan los familiares ahí con el juez y no, bueno, pues no es delito tan grave, tiene que pagar una fianza y va a salir libre. Usted y yo, hermanos, tenemos una fianza. El Señor pagó esa fianza, pagó esa deuda que usted tenía con Dios. ¿Sí? De tal manera es esto que nos produce un gran gozo, hermano, que podamos tener un respaldo, porque la fianza es un respaldo económico. En el mundo es un respaldo económico, en nosotros es un respaldo espiritual. Aquel que asumió nuestra deuda, nuestro Señor Jesucristo, se ha liberado a sí mismo. ¿Por qué? Porque murió y resucitó, hermano. Él cargó todas nuestras deudas en sí mismo, y cuando subió a la cruz, en ese momento está pagando toda la deuda. Cuando murió quedó libre de toda deuda. Por lo tanto, usted y yo estamos libres, hermanos. Yo soy libre de esas deudas. No es que diga borrón y cuenta nueva, pero lo puedo hacer desde este momento, hermano. Porque desde el momento que invité a Cristo a mi corazón, desde ese momento me di cuenta que mi vida empezó a cambiar. ¿Por qué no cambiaba antes? Porque me estaba arrastrando todas las deudas anteriores a mi Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo pagó mi deuda, en ese momento dije: ahora ya no voy a pedir prestado, ahora ya no voy a robar, ahora ya no voy a pegar, ahora ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Y con la palabra en la mano, hermanos, yo creo que usted y yo pudimos dejar de hacerlo. Si no, entonces, ¿por qué dejó de tomar? ¿Por qué dejó, mujer, de pelear? ¿Por qué dejó de chismear usted, varón? ¿Por qué dejó de decir groserías? Y le aseguro que ni cuenta se dio. A lo mejor ni esfuerzo le dio, porque ya ha sido pagada esa deuda. Porque ya no debemos nada. Usted ya no debe nada. Eso es lo que obtuvimos con la resurrección. La liquidación de nuestra deuda. No se goza, hermano. Gloria a Dios. A ver, vamos a buscar Romanos 8:33 al 34. Ya estamos terminando, hermanos. Yo vengo rápido el día de hoy, para que lleguen a su casa hoy, que es el último día de vacaciones de Semana Santa, y se coman un postrecito en la casa, unas carnitas. Ya ven que no se podía comer carne la semana pasada, ¿verdad? ¿O sí comían carne ustedes, hermanos? ¿Sí comían carne? ¿Humana o de la otra? Sí, porque hay hermanos que dicen: yo no como carne, pero ¿cómo se comen a la comadre, al compadre, al vecino, a la vecina? Santo Dios, un montón de caníbales en la iglesia cristiana. No, hermano, cuando se dice no comer carne es no comernos a los hermanos. ¿Amén? ¿Sí? Hay que bendecirlos. ¿Sí? 8:33. ¿Ya lo tiene, hermano? Yo por estar acá platicando con ustedes no lo busqué, ya ve. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién podría, hermanos? Escuchen lo que les digo. ¿Quién podría acusarnos? Si usted reconoce la resurrección de Cristo, usted ha sido ferviente adorador de Cristo, usted ha pedido perdón por aquellas faltas que ha tenido, hermanos, y usted, hermano, en su corazón no lo ha declarado nada más con su boca, en su corazón tiene al Cristo resucitado, ¿quién le podría decir o quién le podría redarguir de pecado a usted, hermano? Si Cristo murió por usted. Porque si alguien se atreve a hacer eso, estaría diciendo que Cristo no ha resucitado y Cristo verdaderamente ya resucitó, hermano. Y con Él resucitamos todos nosotros, ¿amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer a esto? Si en este momento o después llega el diablo, llega Satanás y le pregunta a usted, ¿qué hay en cuanto a tu pecado? ¿Qué le respondería a usted? Cristo ya pagó, Cristo ya murió por mi pecado, Cristo ya murió por mí. Y si una segunda vez le vuelve a preguntar, ¿qué le diría, hermano? Si Cristo ya murió, si Cristo ya pagó, si Cristo ya pagó mi deuda, ya no existe mi pecado, ¿qué le diría usted la segunda vez? Con seguridad usted le podría decir, pararse derecho delante de Él y sin andar reprendiendo, cancelando, atando y no sé qué tanto haciendo, usted le puede contestar con voz firme, hermano, segura, con una sonrisa, decirle, Cristo resucitó y con ello yo no debo nada. Vete, Satanás, aquí no tienes parte conmigo. En el nombre de Jesús, yo soy hijo del Dios vivo, del que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Bendito seas. Jesús vive, hermano. Santo es el Señor. Puesto que Jesús ha saldado todas nuestras deudas y no ha dejado ni un centavo pendiente ante la justicia de Dios, entonces Jesucristo es libre, vuelvo a decirlo. Jesucristo vive y es libre. Nosotros vivimos con Él y somos libres, porque Jesucristo es la verdad, dijimos, ¿no? Y dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted es libre, hermano. Yo soy libre. ¿Por qué entonces queremos seguir atados a todo aquello que no nos da libertad, que nos oprime, que nos aplasta, que nos comprime? ¿Por qué no le alabamos? ¿Por qué no le adoramos? ¿Por qué no lo reconocemos? ¿Por qué no hacemos que un Cristo vivo, hermano, se grabe en nuestro corazón y nos dé la seguridad diario de que vivimos por Él? Justo como Jesucristo llevó en su resurrección una vida muy diferente, nosotros, hermanos, debemos comportarnos. Les voy a leer esto, hermanos. Gocémonos y regocijémonos. Comportémonos, escuchen bien, comportémonos como quienes están vivos de los muertos. Compórtese usted, hermano, como quien está vivo y que salió de los muertos. Como hijos felices, pero hijos felices de la resurrección. Compórtese como aquellos que no son esclavos del dinero, que no son cazadores que van tras la fama mundana, tras las riquezas, tras aquello que nos produce alejarnos del Señor. Comportémonos como alguien que ha sido liberado de sus opresiones. Comportémonos como alguien que tiene libertad en sus pensamientos. Una verdad viva, una obra viva, una fe viva.
Estas son las cosas que para los hombres vivos, hermanos, son un regalo de la resurrección de Jesucristo. Hermanos, yo termino con esto. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da autoridad para seguir caminando en medio de la familia, en medio de nuestro trabajo, en medio de cada uno de los ambientes que nosotros podemos disfrutar por la obra de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección te da autoridad para pararte derecho y con ayuda del Espíritu Santo puedas seguir glorificando su nombre donde quiera que estés. No te dé pena hacerlo en tu trabajo, no te dé pena hacerlo en la calle, en los parques, hermano. No te dé pena, hermano. Levanta tu voz. La resurrección de Jesucristo se tiene que proclamar. Usted no tiene un Dios muerto, hermano. A pesar de que tenga un familiar en el hospital, a pesar de que tenga usted, hermano, aflicción, porque tiene usted deudas, porque usted tiene problemas con los vecinos, con su familia, con los hijos. No importa, hermano, eso es pasajero, eso es parte de la vida que usted está viviendo, hermanos. Lo más importante es que ese Cristo vivo, resucitado, esté en su corazón. Eso es lo más importante, porque si usted lo mantiene vivo, hermanos, el poder que tiene en ese momento es el poder de la resurrección, el poder de la vida, el poder del amor de Dios. Cierre sus ojos, hermano. Bendito Dios. Te damos las gracias, hermano. Agradézcale al Señor. Te damos las gracias porque tú, Señor, a través de tu resurrección, nos has mostrado, nos has enseñado, Señor, que no somos nosotros los más dignos de conmiseración, que lo que tú has sido para nosotros y lo que tú has hecho en nosotros ha sido siervos en justicia. Nos has llevado, Señor, a lugares celestiales. Nos has puesto, Señor, como luminares para que anunciemos tu evangelio. Nos has dicho una y otra vez: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Hemos de anunciar que tú vives, Señor. Hemos de anunciar que tú resucitaste. Hemos de anunciar que tú, Padre Celestial, estás entre nosotros, que puedes venir a nuestro corazón, que puedes transformarnos, que puedes cambiarnos. Si usted es una persona, hermano,